Cantó el gallo, señoras y señores. Todavía está cantando Chávez, vale, ¿eh? Vamos. Ponlo, Laudelino. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y mañana toda América Latina será bolivariana. ¡Viva la revolución! Ahora es que tenía que cantar el gallo, compa, estamos dormidos. 5:37 minutos de la mañana, me permito quitarme el tapaboca luego de haber limpiado toda la mesa con alcohol y le doy los buenos días a todas las venezolanas y venezolanos perdón, que nos ven a esta hora. Hoy es 5 de marzo, para nosotros una de las fechas más complicadas siempre desde hace 8 años. Yo recuerdo aquel día que hicimos el programa, no el 5, el 6. Luego de la noticia de la partida del comandante, el día 5, hace 8 años, después de cantar de gallo, nosotros nos fuimos al hospital militar. Ernesto Villegas era ministro de comunicación, iba a tener una entrevista con Telesur. Estábamos preparando todo el set para la entrevista, estábamos en labores de producción, estábamos haciendo un montón de cosas. Y de pronto todo cambió, pasó el presidente, que hoy en día presidente Nicolás Maduro, empezaron a pasar los ministros, empezaron a pasar los más allegados, un podio, y de pronto, mira, tengo un retorno aquí en el estudio con esa señal en vivo, no sé qué está pasando, pero si quieren córtenlo, no importa, estamos en vivo como en todos lados. Mira, fíjense, de pronto, un podio, pum, bajo el presidente Nicolás Maduro, y pasó lo que pasó, la noticia del mundo. Y bueno, desde allí nació el compromiso inmenso que hoy nos trae nuevamente acá, que nos tiene aquí, que nos mantiene aquí. Nació el compromiso eterno a la lealtad absoluta con el comandante Chávez hasta que uno ande por aquí, por estos rumbos, hasta que Dios decida mantenerlo a uno por estos rumbos. El amor, la lealtad absoluta, el compromiso hasta que, bueno, y eso no va a cambiar. Estoy seguro que es así con todo el pueblo de Venezuela. Usted hace una encuesta hoy hace una encuesta y estoy seguro que más del 70, el 60% del país sigue diciendo, no, yo soy chavista y lo reivindico hasta la muerte. A pesar de todo lo que ha pasado con el bloqueo, a pesar de los intentos de los gringos, de los españoles, de la Unión Europea, de doblegarnos la moral, eso estoy seguro que no va a cambiar. Arrancamos este programa, pues 5:39, y quiero mandar 2 saludos especiales. Uno, a unos queridos amigos que nos ven, imagínense ustedes, desde Marbella, a Lola, a Diego y a Lolita, que está chiquitica, pero pequeñita. Está, bueno, recién nacidita, pues tiene mesecitos, apenas 6, por ahí debe tener. Yo les mando de aquí un abrazo gigantesco. Y también le quiero mandar un saludo especial a un chamito de 5 años, compadre, que se para todos los días, temprano, religiosamente, a ver el programa. No se pela. El programa, estoy buscándolo por aquí, ya te voy a buscar, ajá, Lo que pasa es que estoy más perdido que dan el Día de la Madre con este teléfono. Aquí estoy, compadre, mira, Wesley Alfonso González Vázquez, 5 años de edad tiene Wesley, se para a ver cantar de gallo. Yo no sé cómo la mamá lo deja ver, ¿no? Si fuera una señora responsable, viera que aquí dice, este programa tiene mensajes no aptos, que no pueden ser supervisados sin la supervisión de un representante. Voy a hacer una crítica constructiva. Hoy no podemos estar nosotros dormidos. Hoy es 5 de marzo, el día especial de Chávez, y arrancamos medio flojo el programa. Vamos a estar un poquito más despiertos todos porque
Hoy es el día que nosotros le hacemos honor con nuestro trabajo, con nuestra entrega al comandante Chávez. Me voy una vez con la revisión de los periódicos. Vente conmigo, hermanito. Ya va, que yo estoy medio dormido. Entonces hago así. Me pongo los catas cerca. Y bien, últimas noticias. Dice lo siguiente. El país está pila con cepa brasileña. Miranda, La Guaira, Zulia y Bolívar activaron sus brigadas biosanitarias. Los estados fronterizos están alerta con el paso de viajeros. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, pidió vigilancia en municipios de la frontera, mientras Bolívar se reforzó control en Santa Elena de Guairén. Era lo más lógico. La Guaira desplegará operativo hoy. Miranda envió equipo de salud a Nueva Casarapa. Muy pendientes de esto. Recuerden ustedes que el día miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hablaba sobre el descubrimiento de esta nueva cepa. Unos casos específicamente en el aeropuerto, en el Caracas, el 23 de enero en Junquito, en el estado Miranda, en Nueva Casarapa. Y obviamente hay un video de una compañera científica que explica que es mucho más contagiosa y que tiene una carga viral mucho más fuerte. Dice acá, batalla en Nueva Casarapa. La alcaldía de Guarenas anunció medidas para cortar la cadena de contagio de la variante brasileña del coronavirus detectada en el sector Nueva Casarapa. Brigadas de desinfección acudieron a esta zona donde hubo el brote, mientras el alcalde Luis Figueroa exhortó a la población a estar alerta y colaborar con las autoridades para frenar el virus. Guisos de Guaidó van por 149.000 millones de dólares. Según los datos preliminares del Parlamento, las conspiraciones promovidas en la anterior legislatura costaron un realero al país. Se enriquecieron a costa de la nación, dijo el contralor Elvis Amoroso el día de ayer durante la sesión de la Asamblea Nacional. Comercio, el trueque de productos CLAP son un resuelve. Víveres como arroz, pasta, que abundan en los combos de alimentos, son cambiados por plátanos y legumbres en algunos estados y en algunos sectores del país. Piden rodar para octubre beatificación de José Gregorio Hernández. La iglesia pidió pasarlo para octubre por el tema de la pandemia. Pulso Regional dice, guaireños pagarán el autobús con punto. Yo vuelvo aquí. Guaireños pagarán el autobús con punto. Compañeros, compañeras del Ministerio de Transporte, Tránsito Terrestre y a las autoridades competentes. No puede ser que las líneas que vienen de La Guaira a Caracas, que vienen de Guarenas, Guatire a Caracas, sabemos nosotros que son algunas, en este caso, ciudades dormitorio, es decir, la gente vive en La Guaira pero trabaja aquí en la capital, la gente vive en Guarenas, en Guatire, pero trabaja aquí en la capital. Entonces vienen unos especuladores que además gozan de un permiso entregado por el gobierno para explotar, digámoslo así de una otra manera, una ruta para usar unas líneas y agarran y le cobran a la gente con sobreprecio y encima, si la gente no tiene sencillo, va a pagar con $1, le dicen, no, es 1.800, es 1.200 y ya entra le quitan 600.000 bolívares. Y después le cobran el pasaje en 400 o en 500, entonces están cobrando el pasaje más de 1 millón de bolívares. Es nuestra tarea de todos, proteger el nivel de ingreso, proteger todos los esfuerzos que hace el gobierno nacional a través del sistema de bonos, a través del salario y a través de un montón de cosas, de esos especuladores. No podemos permitir que eso siga sucediendo. Debe haber acciones, sanciones. Hermano, quítenle el permiso a la línea. Y ya. ¿Usted sabe cuánta gente va a querer tener una asociación de transporte y explotar una ruta? Eso vale oro. Eso vale oro. Candidatos al Consejo Nacional Electoral. Los postulados a ser rectores esperaron ayer pacientemente en el edificio de la esquina de Pajarito a ser entrevistados para verificar su expediente. Este proceso concluye el próximo lunes. Vean acá todo el tema de la bioseguridad. Estamos con miras a escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral que va a ser el ente rector de las elecciones que seguramente se harán a fin de año, según todo lo que hemos visto a nivel político en el país. La derogatoria de la ley que establecía los periodos para alcaldes y consejos legislativos, consejos municipales, probablemente haya en diciembre, según lo que viene hablándose con algunos sectores opositores del país, una mega elección para escoger gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales. Es lo que está vislumbrándose en el futuro, con unas nuevas autoridades electorales, para que no haya excusa de ningún tipo a quienes desde España, desde Colombia, están promoviendo golpes de Estado, acciones violentas, más, entre comillas, sanciones, que no son sanciones, sino
bloqueo que afectan directamente al pueblo venezolano. Nos venimos. El gobierno rechazó acusaciones de Guyana. En comunicado desmintió la supuesta violación al espacio aéreo del país vecino. Brasil está azotado por nueva variante del virus. El país amazónico superó las 3.500 muertes por COVID en los últimos días. La vacuna Soberana 2 entra en última fase. Fueron captados 44.000 voluntarios para ser vacunados la próxima semana. Esto en Cuba. Cuba va avanzando con su propuesta, su modelo de vacuna. Poco a poco, Cuba va avanzando con todo su bloqueo, con su propuesta, su modelo de vacuna. En Venezuela desarrollamos el Carbativir, que tiene un importante resultado ya cuando tú estás contagiado. Son unas gotas que se ponen de manera sublingual, bajo la lengua, una vez al día o 2 veces al día, la mandan los médicos. Cuando usted tiene ya usted tiene o está contagiado con el coronavirus. Correo del Orinoco, Artillería del Pensamiento, voy contigo, el mío, dice, noticia principal, la tienes aquí arriba en todo este cintillo, dice, Contralor pide a la Asamblea Nacional modificar leyes para facilitar que los corruptos devuelvan los bienes robados al país. El doctor Elvis Amoroso compareció ayer en plenaria de la Asamblea Nacional para dar cuenta de la labor del despacho que encabeza durante 2020. Destacó el combate contra la corrupción, las acciones de prevención en operaciones administrativas, presupuestarias y técnicas y el resguardo de los intereses del país y su población. Esa petición de Elvis Amoroso es bien interesante porque nosotros tenemos una cantidad de venezolanos, entre comillas, que viven de hacer oposición. Por ejemplo, Julio Borges, donde vivía antes de haber arrollado al niñito al que arrolló su chofer y haberse ido muy cobardemente del país, y donde vive ahora, en Bogotá. ¿De qué le ha servido a todos esos voceros de la oposición que se han ido del país para mejorar su estatus de vida, todo el proceso conspirativo y el dinero que han agarrado de las supuestas ayudas humanitarias, del saqueo al país con las empresas como Citgo, como Monómeros en Colombia? Eso no puede quedar impune. Algo tienen que tener ellos aquí en el país y nosotros tenemos que comenzar un proceso de recuperación de bienes que sirven para mejorar el ingreso del Estado y mejorar los servicios. Es que ellos se van a ir del país, van a conspirar afuera y nosotros aquí los vamos a dejar tan mantequilla y nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tiene que haber justicia para que haya paz. La primera de las condiciones para la paz siempre será la justicia. Sin justicia no habrá paz, porque sin justicia siempre va un doblegador y un doblegado, y el doblegado no se va a quedar tranquilo. Eso es hecho sine qua non para lograrlo. Vean esta foto, qué linda, cuántos recuerdos. Chávez hoy y siempre. Hoy se cumplen 8 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Me gusta hablar de la partida física porque Chávez no ha muerto ni morirá jamás mientras estemos nosotros aquí. Sus ideales, legados y enseñanzas permanecen vigentes entre su pueblo y en las decisiones y acciones que a diario se ejecutan en defensa de la revolución bolivariana. En honor a la memoria del máximo líder, este proceso de cambio, el PSUV inaugurará una sesión extraordinaria en el 4º Congreso del partido. Además habrá foros y conversaciones organizados en Caracas y en el resto del país. Hoy hay un congreso extraordinario del partido de cara a los retos de este año, los retos políticos, retos electorales, y de cara a la necesidad histórica de que el partido continúe avanzando y trascienda lo electoral. Un partido revolucionario no puede existir solo para ganar elecciones, tiene que existir para hacer una revolución, para acompañar al Estado revolucionario en las políticas de transformación de la realidad de los venezolanos. Tiene que acompañar al Estado en los procesos de organización. Yo siempre lo digo, por ejemplo, en mi sector, la VC, que está frente al colegio donde yo voto, tiene control absoluto de la población, es decir, han hecho un censo y un trabajo tan específico y tan puntual que conocen la situación de cada vecino del sector. Son los responsables de la VC, sí, de maquinar el voto, pero también son los responsables de la distribución del CLAP, son los responsables de la distribución del gas. Se acabó la mantequilla de un vecino por ahí que había, que era más tramposo que nadie, que le pagaba dinero extra a quien descargaba el gas y se lo bajaban en su casa y él vendía la bombona al precio que le daba la gana. Ellos reciben el gas y lo venden al precio que tienen que venderlo. Se acaba el intermediario. Entonces, esa tarea de esa VC tiene que ser emulada por todos los movimientos y por todas las organizaciones en el país para que el partido tome más protagonismo, digamos, en el proceso de construcción de la Venezuela distinta
expresada en el legado del comandante Hugo Chávez. Nos venimos hacia este sector del periódico. Dice lo siguiente: expertos en derechos humanos de la ONU cuestionan aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela. Recuerden ustedes que hace poco estuvo Elena Duján aquí y hay que hablar todos los días del informe de Elena Duján porque ella conoció en carne propia los efectos negativos del bloqueo y de las acciones coercitivas unilaterales, tanto del gobierno de los Estados Unidos como de la Unión Europea en contra de Venezuela. Histórico acuerdo de OPEP para estabilizar el mercado. El ministro Tarek El Aissami asegura o augura recuperación de los precios de producción y de la producción este año. En 17 bancos se puede pagar el impuesto sobre la renta. Recuerden ustedes que tienes hasta el 1 de abril. Diosdado Cabello denuncia al gobierno de Iván Duque por su entrega a Estados Unidos. Son unos delincuentes, afirma Diosdado Cabello. Carabobo, Ñema y Tajá inicia su fiesta de los 40 años. Esto en culturales. Nos venimos para acá. Partido Alianza País expulsa al presidente Lenín Moreno de su fila. Papa Francisco llega hoy a Irak. Denuncian intento disfrazado de Estados Unidos de instalar bases militares en Panamá. Chávez dice: hoy seguimos siendo invictos en Carabobo. Tema del día. Vámonos a las páginas centrales del diario para que veamos nosotros el homenaje que rendimos al comandante Hugo Chávez. 8 años ya de la partida física del comandante Chávez. Había quienes apostaban a que esto no duraba 2 días, ya tenemos 8 años. Mira, a mí me salieron canas, tuve 3 chamos, Matías, Pablo, que nos acompaña desde el cielo, y Martina, añito y medio ya está caminando. Hice una pausa merecida y de manera voluntaria del Cantar de Gallos, retomamos este año y aquí seguimos y seguiremos, compadre. Lo mejor de todo es que seguiremos viéndole la cara a quienes han tratado de doblegar la moral de un pueblo y no han podido ni podrán, desde todos los territorios del mundo. A los aliados, bienvenidos siempre. A los adversarios, con respeto, los vamos a seguir confrontando. Deportes. El Torito no la peló. Aquí está Abdul Herrera, no pierde su tiempo, sabe que no tendrá fácil para quedarse en el equipo grande con los Phillies de Filadelfia y por ello su explosivo inicio de pretemporada. Ayer sacó su primer jonrón, anotó 2 carreras y dejó su averaje de pretemporada en 500 puntos. Dice que Riva Acuña Jr. entre los favoritos. La casa de apuestas DraftKings dio al venezolano como uno de los candidatos a llevarse el jugador más valioso este año. Bueno, todos sabemos que Acuña se pierde de vista. Caracas Fútbol Club tiene un reto más grande después de eliminar a César Vallejo. Enfrentará ahora el próximo miércoles al Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores de América. A dejar atrás el 2020, dicen los Astros de Houston. Se armó para olvidar la temporada pasada y este año esperan contar con el resurgir de José Altuve. Eliminatoria se jugaría en Europa. Ante la negativa de los clubes de ceder a los jugadores por las restricciones de viaje, FIFA propone la Conmebol mudar al viejo continente la doble fecha de marzo. Esto sí es verdad que sería una locura, Esto sí es verdad que sería una locura. Que los clubes, es decir, los grandes socios del fútbol de Europa, se nieguen a que los jugadores de América vengan a jugar la eliminatoria correspondiente al Mundial por el tema de la pandemia. Yo entiendo que hay una situación difícil en el mundo por el coronavirus, eso no lo va a negar nadie. Pero existen maneras seguras, bioseguras, de que la gente viaje. Aquí se va a jugar igual sin público y de que se pueda realizar en suelo y en territorio de cada nación el partido correspondiente a la eliminatoria. Sería darle más poder del que ya tienen, hablando económicamente, a los clubes. Total, absoluta locura sería eso. Pero bueno, decisiones que tomará la Conmebol y verá cómo se hará de manera más sencilla. Recuerden ustedes que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en pleno y constante proceso siempre de mejora de sus acciones ante las amenazas que se nos vienen. Bien lo decía, premisa histórica, premisa política, premisa de Mao Zedong, premisa de todos los sabios que han logrado las victorias. Si tú quieres la paz, prepárate para la guerra. Bajo amenaza constante estamos. Somos vecinos del principal productor de droga, que es socio del principal consumidor, que son los Estados Unidos, y que son una amenaza que en este momento se cierne sobre nuestro territorio. Desde Colombia se conspira todos los días contra Venezuela y es tarea, en medio de un gigantesco bloqueo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, prepararse para resguardar nuestra soberanía. En memoria del comandante Chávez,
de nuestro padre libertador Simón Bolívar y en honor a todo el pueblo heroico que ha aguantado estos años, todo lo que ha aguantado en medio de un bloqueo, apagones, ausencia de alimentos, escasez, especulación, guerra económica. Y cuando llaman elecciones, ¡pum!, va y vota. Somos porfiados, hermano. Me voy a venir rapidito a entrar en materia porque nos queda poco tiempo. El día de hoy, esta pequeña pausa en el programa para darle paso al despliegue del ejercicio escudo bolivariano, pues nos resta alguna materia, así que vamos a hablar de una vez de lo que queremos hablar. Y es que fue detectada en Venezuela la nueva cepa brasilera del coronavirus. Se ha detectado en nuestro país la presencia de la variante brasilera de COVID-19, la cual es más contagiosa y transmite mayor carga viral, por lo que es mucho más peligrosa y grave. Por todos los datos conocidos de la evolución de la pandemia en Brasil, ese país ha colapsado. Nosotros donamos, en medio de nuestro bloqueo, le donamos oxígeno, bombonas de oxígeno al norte de Brasil, a Manaus y al estado de Boavista. El primer caso en Venezuela fue detectado en La Guaira y los estudios hechos demuestran que es la variante brasilera. Los resultados del estudio y el seguimiento a los movimientos de ese paciente que trabaja en el aeropuerto de Maiquetía detectaron la presencia de la variante en Caracas y en parte del estado Miranda. La Comisión Presidencial contra el COVID-19 realiza estudios PCR en los lugares donde están los casos de la variante brasilera. Estos son Parroquia 23 de Enero y El Junquito en Caracas, Nueva Casarapa en Guarenas, para determinar dónde y quiénes, con el objeto de actuar con rapidez y cortar la cadena de transmisión. Por la virulencia y la agresividad de la variante brasilera, el gobierno nacional está obligado a tomar medidas especiales. En el estado Bolívar se detectaron 6 casos más de esta variante. Es imprescindible cortar que existe una cadena de transmisión y que se riegue pronto por todo el territorio nacional. Las autoridades sanitarias, militares y policiales emprenderán acciones extraordinarias y especiales para detectar dónde pudiera haber otros casos de la variante brasilera, tomar medidas especiales de protección a la comunidad y alertar al pueblo sobre la necesidad de redoblar las medidas de prevención. Es necesario, señoras y señores, que usted ande con su alcohol, con su tapaboca, que mantenga distanciamiento social, que tenga prevención en las zonas públicas cumpliendo con todo lo establecido, el aseo de manos, la desinfección de los espacios públicos, reforzar las medidas de prevención en su casa, desinfección de las manos y de los espacios, de los zapatos cuando usted entre, que salga uno que tenga que entrar. Esta semana que viene, del 15 al 21, será de cuarentena radical y hay que hacer un esfuerzo gigantesco porque realmente sea una cuarentena radical, cuidar los sitios públicos como mercados y centros comerciales, sobre todo los mercados donde la gente tiene que ir. Yo no sé, y me perdona aquí, hago una pausa, ¿qué tiene que hacer un venezolano ahorita en un centro comercial, compadre? Si está apareciendo una nueva variante, cierren los centros comerciales esta semana. Los mercados, bueno, la gente tiene que comprar comida. Las farmacias, los sectores necesarios. Pues obviamente sí, pero ¿qué tiene que hacer uno en un momento como este en un centro comercial pajareando ahí, caminando? No, nada, hermano, no salga, se lo rogamos, se lo pedimos. No salga. Transporte masivo y público, transporte masivo privado y público. A mí siempre me gusta diferenciar uno del otro, porque aquí todo el mundo habla del transporte público, entonces habla de las camioneticas, habla de un montón de cosas que no son nada público, que son privados y bien ladrones que son. Transporte público, el metro de Caracas. Ese es público. Transporte público, todo el sistema CITSA y los sistemas de transporte de los Yutón que prestan servicio a distintas comunidades en el país. Ahí cualquier descuido en esos sistemas de transporte masivo, puede ser público o privado, hay mucho riesgo de contagio también. Ante esta nueva variante brasilera, se van a revisar los tratamientos que hay que mejorar. Al ser una variante más agresiva, debe ser también un tratamiento más agresivo. Una de las prioridades es avanzar en la vacunación y en la Comisión Presidencial contra el COVID-19 debe evaluar ir a vacunar a los lugares donde se detecte esta variante. Por ejemplo, en Nueva Casarapa ya comenzamos con un proceso de desinfección y en otros lugares del país, en el 23 de enero, en el Junquito, progresivamente se va a ir avanzando con esto. O sea, hay despliegue de las brigadas médicas y las brigadas de despistaje en estos lugares. Así que, por favor, nosotros no queremos ser alarmistas, lo que somos es conscientes del peligro que corremos de que haya un rebrote y que nuevamente volvamos a los inicios de la cuarentena y tenga que radicalizarse. Está en estudio, estoy seguro que así está en estudio, la posibilidad de posponer el inicio de clases presenciales, que iba a ser a partir
del 1 del mes que viene, o se estaba trabajando para eso, como han anunciado las autoridades del país. Lo más lógico es que haya un estudio y veamos cómo evoluciona durante este mes de marzo, lo que resta del mes de marzo, el contagio de esta variante brasilera, para evaluar si es o no pertinente enviar a nuestros chamos presencial a la escuela, o con qué medidas se pudieran estar enviando. ¿Qué se dice de esta variante brasilera? Vamos a ver esta nota que tenemos de RT, porque ahí se ha explicado un poco sobre cómo ha evolucionado en Brasil el colapso del coronavirus y cómo esta variante pues es mucho más contagiosa y más con mayor carga viral. El mundo está asustado porque la variante brasileña, ¿por qué la variante brasileña? Aquí tiene acento, pero genera tanta preocupación a escala internacional. Vean ustedes, el gigante latinoamericano vive uno de sus momentos más oscuros con dramático aumento de fallecidos y contagiados. Venimos, seguimos acá. La nota dice lo siguiente, ¿ves? Un año después del inicio de la pandemia, Brasil vive un dramático momento con un aumento de fallecidos y contagiados. Quédate con la nota, yo estoy aquí leyendo. Y contagiados, la amenaza de colapso hospitalario, la vuelta de las medidas a la cuarentena y la propagación de una nueva variante del COVID-19 que potencialmente sea más contagiosa genera gran temor a nivel mundial, detectada por primera vez en Japón. Esta variante P1 del SARS-CoV-2 es originaria en Manaus. Manaus es al norte de Brasil, muy cerquita de Venezuela. Es la primera gran ciudad luego de que tú pasas lo que llaman la línea, sales de Santa Elena de Guairén, te consigues con la primera población que es la línea, pero la primera gran ciudad hacia el norte de Brasil, la más cercana a Venezuela, es Manaus. Fue a la ciudad a la que el gobierno bolivariano le donó el oxígeno. ¿Por qué? Porque el caos que hay, la ausencia de oxígeno, la ausencia de políticas públicas y de la política de Estado de Bolsonaro para atender a esa población, generó un caos hospitalario, cantidad de muertos, y el gobierno bolivariano, no solamente para protegernos, porque de Manaus así está más cerca de Venezuela que de la capital brasileña, pero es que también es una acción y un principio revolucionario la internacionalización del amor y el sentimiento humanista o el amor hacia los demás. Y nosotros no podemos permitir, a pesar de todas nuestras necesidades, que tan cerca de Venezuela un pueblo sea sometido al abandono en medio de una situación de catástrofe y de pandemia. Esta Manaus, capital de la Amazonas, ya se encuentra, por lo menos, apareció ahí, pero ya se encuentra en 18 estados brasileños y en 29 países, según datos de un consorcio de medios de comunicación brasileños. Los expertos advierten que su rápida propagación y su alto nivel de contagio explican en parte el agravamiento de los números en Brasil, el segundo país con más muertos por el virus, y que en las últimas 24 horas registró un récord de 1.641 fallecidos. En total, el gigante latinoamericano ya tiene 10.587.001 infectados y 250.720 muertos por el COVID-19. El propio ministro de Salud, Eduardo Pazuello, dijo hace unos días que la variante podría ser hasta 3 veces más contagiosa. Varios estudios confirman esa hipótesis, entre ellos el informe preliminar publicado por el Imperial College de Londres, que calcula que es entre 1.4 y 2.2 veces más contagiosa que el linaje originario del coronavirus. El mundo está asustado desde hace semanas. Brasil vive un retroceso hacia los momentos más oscuros de la pandemia. En junio de 2020, con una medida móvil promedio de los últimos 7 días, que no baja de los 1.000 muertos diarios. El martes, al menos 10 capitales presentaban un 90% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos, lo que llevó a varios gobernadores y alcaldes a decretar nuevas medidas de cuarentena para evitar el colapso. Pese a ser mundialmente reconocido por su capacidad para producir vacunas e inmunizar a millones de personas en un tiempo reducido, Brasil arrancó tardíamente, hace más de un mes, su campaña de vacunación, después de Estados Unidos, de Argentina y de Chile, muchos países europeos. Una consecuencia de la tardanza en negociar con las grandes farmacéuticas en medio de la carrera mundial para conseguir vacunas hasta ahora. En 7.1 millones de brasileños, el apenas 3,36% de la población han recibido al menos una dosis. Hasta la fecha en Brasil solo se está administrando la vacuna de China, Coronavac, del laboratorio Sinovac y del grupo anglo-sueco AstraZeneca. Esta situación
se suma a la campaña contra las medidas de cuarentena llevadas a cabo por el propio presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, quien además este miércoles volvió a la carga diciéndole a los medios de comunicación que generara un pánico, ¿no? El problema está ahí, lo lamentamos, pero no puedes entrar en pánico otra vez con la política del quédate en casa, la gente va a morir de hambre, de depresión, dijo a sus seguidores Jair Bolsonaro, de una manera, me parece a mí, absolutamente irresponsable. Mientras tanto, mientras esto sucede, fíjense ustedes, ante el impedimento del bloqueo, Cuba desarrolla ya 5 modelos de ventiladores pulmonares propios. En la fabricación del respirador artificial intervino un equipo multidisciplinario de desarrollo compuesto por electromedicina y especialistas de alto nivel de terapia intensiva, además por profesores y estudiantes de la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, CUAGE, la Universidad de La Habana y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 5 modelos de respirador artificial cubanos son desarrollados por el grupo de la industria electrónica y la informática, la automatización y las comunicaciones de Cuba, que presentará los prototipos para su evaluación al Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos. El respirador artificial se encuentra en etapa de producción de 5 modelos para presentar su evaluación. Esto lo publicó la cuenta de el GELEC en Twitter al amplificar un mensaje del Ministerio de Industria en la misma red social donde se informaba que los trabajos en el respirador pulmonar, una incubadora y una impresora 3D se realizan de conjunto con la empresa cubana de equipos médicos, la empresa de automatización integral y electromedicina, como parte de un encadenamiento industrial que favorece la innovación y el desarrollo nacional en la isla. Entre febrero y marzo de 2020 se comienza a publicar la información sobre las partes y sobre todo lo que está haciendo Cuba a pesar del bloqueo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Se pone en evidencia, ¿no? En evidencia los 2 modelos que siempre hemos discutido. Un modelo humanista, llámalo socialismo, llámelo como ustedes quieran. Por favor, que no sea el socialismo de los españoles, que no tiene nada de socialismo y de obrero. Y lo que representa Bolsonaro en nuestro continente, lo que representa un Piñera, lo que representa Duque en Colombia. Y vean la situación de esos pueblos, cómo están los niveles de contagio, los niveles de fallecidos, y cómo con bloqueo y todo Cuba hace lo que hace y Venezuela hace lo que hace en el tratamiento a nuestros pacientes, en la prevención, en el cuidado y en la planificación. Hoy es viernes, vamos a un fin de semana, luego el fin de semana viene nuevamente el inicio de la cuarentena radical. Aparecieron los casos de la variante brasilera. Por favor, señor, si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa y cuídese. Hay una premisa máxima, hermano, la dijo el presidente: si te cuidas tú, me cuidas a mí. Si yo me cuido, yo te cuido y entre todos nos cuidamos. Mantengamos el distanciamiento social, mantengamos nuestras medidas de prevención. No es un tema de generar terror, de alertar a nadie, es un tema de estar preparados, conscientes y evitar el contagio. Evitando los contagios, evitamos males posteriores. No vale la pena arrepentirse, compadre. Es 5 de marzo, 8 años de la partida del comandante Chávez. Sigamos nosotros con nuestra convicción, con nuestro amor, del lado correcto de la historia. No nos bajemos del carro de la historia, porque la historia pasa y el que se baja del carro, atrás se queda. Hoy hay congreso del partido. Atento a las decisiones que tome el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es tarea de todos nosotros. Y nosotros nos veremos otra vez aquí el lunes, Dios mediante, luego culminado el fin de semana. Se les quiere mucho, a cuidarse. Por favor, nos vemos el lunes. Chao, chao.